Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz lunes, arrancamos la semana, ya sabéis, pasados por agua, pero nosotros desde aquí, desde los estudios de la 8 Bierzo, estamos muy calentitos, vamos a calentar motores con mucho positivismo y sobre todo con los contenidos de actualidad de la comarca. Ya sabéis que vamos a preparar algunos reportajes de interés, sobre todo también para todas aquellas personas que quieran ponerse a punto ya para esta fecha que llega el 14 de febrero. Hay gente que dice, bueno, pues hay que celebrarlo, hay que ponerse guapos, ¿no? Es el Día del Amor, también para uno mismo, que conste. Sobre todo también vamos a hablar de temas y didácticas para los más pequeños, actividades también pues muy interesantes que vamos a ir tomando nota y también boli en mano. No sé si os pasa como a mí, que hay veces que como tenemos tantas cosas en nuestro día a día tenemos que apuntarlo todo. Pues no pasa nada, ¿no? Se apunta y ya está. Vamos a hablar también de charlas que nos van a hacer reflexionar un poquito, una charla que tendrá lugar mañana en la UNED, os iremos contando un poquito más adelante en nuestro programa, El Rincón de la Ciencia, por supuesto, con nuevos retos. Vamos a solucionar el de la semana pasada. Tenemos soluciones muy creativas, todo hay que decirlo. Y ahora sí, arrancamos nuestro magazine, pues con actividades enfocadas, como hemos dicho, para los más pequeños, pero también dedicadas muy a la salud medioambiental. ¿Por qué? Porque ahora nos van a contar Yasodara López, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Directora del Museo de la Energía, y Luis del Riego, muy buenas noches, director del Centro de Formación Ciudem Vivero. Ayer fue el Día Mundial, ¿no?, de la Salud Medioambiental. Y por supuesto que nosotros también queremos aportar ahí ese granito de arena y crear esa conciencia social desde los más pequeños a nosotros, que ahora mismo tenemos edades y públicos de todas las edades, entonces viene muy bien, ¿no?, es el concienciar. Vamos a hablar un poco de estas actividades que tendrán lugar a lo largo de todo el año. Contadnos. Bueno, pues nada, desde tanto del museo como del Centro Ciudem Vivero hemos diseñado un programa que va a durar efectivamente todo el año de educación ambiental, con 8 talleres y 3 exposiciones, que una de ellas va a tener además una charla de un científico que trabaja para la ONU, y luego podemos hablar de ella. Eso sí que es interesante también, sí, que tomen nota. Sí, y hemos hecho coincidir esos talleres con días señalados en el calendario internacional de importancia y que quieren resaltar problemas que hay de tipo medioambiental, desde el Día de las Aves hasta el Día del Hábitat, los problemas de suelo, etcétera. Entonces, un poco basándonos en ese calendario oficial, hemos buscado estas fechas para hacer estos talleres y la exposición. A mí me gusta mucho esta palabra, ¿no? Educación medioambiental. Creo que es totalmente necesario y que realmente es ahora cuando nos estamos poniendo manos a la obra. Antes era puramente teoría, lo que nos sabíamos y conocíamos, pero ahora ya, gracias a través de este tipo de actividades, que por cierto son gratuitas, hay que comentarlo, eso nos interesa también mucho, sobre todo a los padres, que es necesario resaltar que todo esto hay que ponerlo en práctica. ¿Cómo? Pues de forma dinámica, forma también divertida, pero aprendiendo, ¿no?, siempre llevándonos algo a casa. Sí, porque la educación ambiental además no solo tiene el objetivo de transmitir conocimiento, sino también de provocar en el receptor un análisis que lleve a un cambio de conducta posterior. ¿Todo esto para qué? Pues para conseguir una mejora medioambiental y colaborar en el llamado desarrollo sostenible, hacer nuestra vida más compatible con las otras formas de vida con las que compartimos el planeta, vamos. Tenemos desde charlas divulgativas, talleres, actividades. Vamos a comenzar por la primera. ¿Qué os parece, Yasodara? Pues sí, bueno, así hablo yo también. Claro, esto es como un partido de tenis, hay que ir pasando la pelota. No. Bueno, pues empezamos con el Día de los Bosques, que es el 21 de marzo, que van a realizar en realidad no solo una actividad, sino a lo largo de toda la semana van a hacer actividades la gente del Centro de Formación del Vivero, que se han volcado, la verdad, en proponer, porque esto es una propuesta que parte del Vivero, que vinieron al museo y bueno, nos gustó mucho, la verdad, y nos apetecía hacer algo así. El 2020 es el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, por eso es el motivo de a lo largo de este 2020 también hacer todas estas actividades, y empezamos eso, pues plantando árboles contra el cambio climático y con Vivi la viverista, que es un guiñol que han preparado allí los alumnos,
que ya están... Sí, sí. Somos un centro de formación ocupacional. Sí. Hay una escuela-taller, un taller de empleo, de 18 alumnos por proyecto, y son los propios alumnos con los docentes los que están preparando gran parte de los contenidos que luego se van a desarrollar en el museo, y destinado a distintos colectivos, sobre todo alumnos de primaria, pero luego hay actividades también para todo el público. Públicos, claro. Sí. O sea, para todas las personas que nos están viendo, que aquí tenemos públicos muy variados. Eso es. Y luego colaboran también algunos expertos en algunos de los talleres que son más especializados, entonces colaboran expertos de fuera, pero vamos, el grueso está hecho por el personal de los programas de Escuela Taller de Empleo que estamos desarrollando allí. O sea, que primeramente en marzo, ¿no? Sí. Luego, jueves 19 de marzo. Esta sí que es orientada a público escolar, a primaria, para coles que se tienen que inscribir, pues son muy limitados los talleres que tenemos, entonces tienen. Luego empezamos las exposiciones, el concurso de fotografía de la Reserva de la Biosfera, de los Ancares leoneses. A continuación, pues un taller de construyendo nuestros juguetes y un juego de reciclaje, que también ha elaborado por completo por ellos, el 14 de mayo. Luego el 22 de mayo un taller de identificación de rastros y huellas de fauna salvaje. Este, por ejemplo, es para público general, ya no es para público escolar, es por la tarde, de 6 a 7 y media, todo gratuito, todo lo que te vamos diciendo es gratuito para quien se quiera apuntar, ¿de acuerdo? Luego un taller de construcción de un hotel de insectos, que esto sí que, Luis, que te cuente, porque es espectacular, súper bonito. Sí, bueno, ¿En realidad... ¿En qué consiste? Pues nada, es hacer en realidad una casita para insectos. Los insectos son muy importantes dentro de lo que son los ecosistemas, son los grandes polinizadores, los necesitamos para que los vegetales se reproduzcan, y en realidad es, bueno, pues crear unos espacios con bambú, con corcho, con madera, para que ellos en los huecos puedan reproducirse. Entonces es por lo que se llama hotel de insectos. Además va a estar muy bonito el taller, va dirigido a niños, porque vamos a hacer uno muy sencillo con materiales reciclados para que se lo puedan llevar y colocar en sus propias casas. Me encanta, ¿no? Es una iniciativa muy diferente y muy bonita. ¿Qué más actividades tenemos? Bueno, hemos ido pasando por ahí, el Día Mundial del Reciclaje, el de la Biodiversidad, el del Medio Ambiente con el Hotel de Insectos. El 25 de junio celebramos el Día Mundial del Árbol, que vamos a hacer un taller de conociendo nuestros árboles por los alrededores del museo. Prácticamente todos los talleres son o en el museo o en las inmediaciones del museo, excepto algunos en los que el vivero sale del museo y se va a algún centro también que lo pida. Luego una exposición en julio y agosto, la del Cárabo, que hemos traído aquí unas revistas del Cárabo. Es una revista histórica de educación ambiental, llevan 35 años, y es para nosotros pues un lujo traer una exposición que tienen... Sí, ¿no? Muy completo, estoy viendo. Continuamos en julio el taller de fabricación de compost, que es con el Día Internacional de la Conservación del Suelo, que es el 7 de julio. A mí esto me parece muy bonito, es como trabajan los alumnos del vivero, no solo hacen todo esto, sino que son los que nos mantienen el jardín a nosotros así. El jardín del museo lo mantenemos. Sí, entonces bueno, sí que ellos tienen una compostera allí, entonces bastante grande. Vamos a explicar cuál es el proceso para fabricar compost a partir de los restos vegetales que nosotros sacamos del jardín. Que lo podemos reutilizar para... Eso es, no solo para evitar que esos restos se vayan a la basura, que es lo que deberíamos hacer con los restos orgánicos que salen de nuestra basura, sino que además sirven luego para fertilizar la tierra, con lo cual estamos echando materia orgánica a la tierra, evitando problemas de erosión. En este país, como no ponga remedio a la erosión, pues se calcula que casi el 80% del nuestro suelo podría ser casi desértico de aquí a menos de un siglo. Impresionante. Por eso yo creo que con este tipo de actividades sí que tomamos conciencia y nos involucramos todos, ¿no? Eso es. Son actividades o para los escolares en época escolar o para público general, familiar, que quieran pues aprender a hacer algunas cosas concretas. Por ejemplo, el 3 de octubre, también un sábado, hay un taller de anillamiento de aves, que para eso va a venir una asociación. Sí, el Grupo Ibérico de Anillamiento. El anillamiento es pues poner como una señal a pájaros que se cogen, para luego conocer cuáles son sus dinámicas de población, sus migraciones. Conocer un poquito más su comportamiento, ¿no? Su comportamiento y también su situación. Estamos perdiendo las aves, se calcula en los últimos 20 años han desaparecido como 95 millones de aves en España. Fíjate que somos la población humana 47 millones, pues el doble que ha desaparecido. Entonces, conocer la vida de las aves a través de esto y tomar conciencia de los problemas que están teniendo.
Y nada, nos queda solo pues el 7 de octubre, un taller de identificar macroinvertebrados, porque es el Día Mundial del Hábitat, el 7 de octubre, y el 11 de diciembre la inauguración de una exposición con una charla, además también es el Día de las Montañas, Día Mundial de las Montañas, y va a haber una charla sobre los glaciares y el cambio climático, o sea, para acabar el año con el autor de la exposición que además ha estado en el Himalaya estudiando los efectos que está teniendo el cambio climático sobre la disminución de los glaciares. Y puede ser súper interesante como colofón, además, al año de programación. Desde luego que sí. Yo creo que es un compendio de diferentes actividades y talleres que nos van a hacer sensibilizarnos más, ¿no?, con esta temática, y que todos tenemos que aportar, como hemos dicho al principio, ese granito de arena. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Esta noche. Nosotros vamos a seguir y vamos a dar paso también a nuestra programación cultural. Vamos allá. Vamos a hacer un repaso por la agenda cultural de Ponferrada del 21 de enero al 2 de febrero. Comenzamos con este viernes 31 de enero con el taller de Makers en el Museo de la Energía, de 7 a 8 de la tarde, de forma gratuita. El sábado 1 tenemos un taller en el Museo de la Energía titulado así, Ambientadores Naturales, de 12 a 1 de la tarde, a un precio de 4 euros. En la Sala Ríos Elmo, el sábado 1 de febrero a las 8 de la tarde, el concierto de Nice and Easy del músico leonés Javier Arias, conocido como Dr. Bogarde, un concierto para reivindicar la existencia del jazz vocal masculino. Exposiciones que no puedes perderte. Hasta el 9 de febrero, exposición fotográfica en Estación Arte. 100 años del ferrocarril Ponferrada-Villablino, abierto de martes a sábado de 10 a 2 de la tarde. Y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Otra exposición que no puedes perderte es la exposición de arqueología literaria hasta el 31 de enero en la Casa de la Cultura de Ponferrada, colección de manuscritos y objetos originales que pertenecieron a grandes escritores del siglo XXI. Por último, hasta el 14 de febrero, colección de minerales Geobierzo en el Museo de la Cultura de Ponferrada. Y seguimos con más actividades, en este caso la próxima semana, apuntad esta fecha, el próximo martes 4 de febrero tendrá lugar en la UNED una charla sobre el mito de la izquierda, un libro de Gustavo Bueno. Vamos a hablar con el profesor y el escritor Mario Llamazares. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Porque yo creo que es interesante hacer una pequeña reflexión, ahora mismo está muy de moda estas reflexiones sobre la política, y en este caso Gustavo Bueno, yo creo que preparó un libro muy a conciencia para que reflexionemos y ahondemos un poquito más sobre este tema de la izquierda. ¿Existe una sola izquierda? ¿Hay varias izquierdas? ¿Qué conclusiones podemos sacar de este libro y qué es lo que nos vamos a encontrar el próximo martes día 4? Pues yo lo que voy a hacer es simplemente una charla explicando el contenido del libro, El mito de la izquierda, durante una media hora, más o menos, igual un poco más. Y luego habrá un debate posterior sobre el tema. La tesis central de Gustavo Bueno es que no se puede hablar de una izquierda, de una sola izquierda, no se puede hablar de la izquierda en singular, eso es lo que él llama mito, ¿no? Dice que eso es un mito. Según él hay varios tipos de mitos, en este libro establece principalmente dos. Un mito luminoso, que sería, por ejemplo, el mito de la caverna de Platón, que sirve para explicar su filosofía, o un mito confusionario, ¿no?, que sería un mito que sirve para confundir. Según él, hablar de la izquierda en singular es un mito confusionario, porque hay muchos tipos de izquierda, porque no es lo mismo la izquierda de primera generación, de la Revolución Francesa, la izquierda jacobina, la izquierda liberal, ¿no?, que sería la de segunda generación, la izquierda de tercera generación, que sería la anarquista, la cuarta de generación, que sería la socialdemocracia, y luego la quinta, que sería la generación comunista soviética, y la sexta, que sería la generación comunista asiática, ¿no?, el maoísmo, ¿no? Son izquierdas muy diferentes entre sí, tan diferentes que es completamente diferente hablar de una que de otra, y eso es lo que él llama precisamente mito, ¿no? Sí. Es imposible decir que hablar de la izquierda sea solamente una. Pero en este caso, ¿qué tiene entendido la gente con eso de ser de izquierdas? Pues eso es muy difuso, claro, como dice Gustavo Bueno en este libro, ¿no? Es que
ser de izquierda, así, dicho en singular, pues si uno lo dice, pues no se sabe muy bien a qué izquierda se está refiriendo, porque es, pues como he dicho, pues muy diferente una generación de otra. Dice que, bueno, que la izquierda actual, la de nuestra democracia, sería una izquierda indefinida, o incluso a veces extravagante o divagante, ¿no? Porque realmente ha perdido su sentido político. Es indefinida porque él considera que izquierda definida es la que tiene un proyecto político, bueno, una estructura política determinada, ¿no? Pero la actual izquierda pues ha perdido ese proyecto porque no propone un modelo político diferente, se mantiene mantiene el modelo democrático, sería de hecho es una fundamentalista democrática, considera que la democracia es bueno, el régimen por excelencia, ¿no? Dicen que tiene que haber más democracia, que si hay algún problema político es porque hay menos democracia, que tiene que haber más democracia, ¿no? Pero no propone un modelo político diferente como sí propusieron las demás izquierdas, y se detienen en problemas, pues bueno, en otro tipo de problemas, ¿no? Que no tienen que ver con la política, ¿no? Como, en principio, ¿no? Que no proponen un modelo de Estado diferente, ¿no? Como pueden ser temas como el ecologismo o el feminismo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? La identidad de género, ¿no? Entonces, esos son los temas que trata la izquierda hoy día. Sí. Y claro, son temas que son importantísimos de tratar, ¿no? Pero antes hemos hablado de una palabra fundamental, democracia. Ya lo decían los griegos, es una palabra, ¿no?, de origen griego. ¿Y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años? Ahora mismo, ¿cómo podríamos posicionar esta democracia en la que nos encontramos? Pues bueno, nuestra democracia sería muy diferente a la de los griegos. Claro, si hacemos un análisis comparativo de ello. Claro, la de los griegos era una democracia directa, ¿no? Digamos que los ciudadanos, los considerados ciudadanos, aunque al final no eran tantos de la población, ¿no? Porque estaban excluidos los extranjeros, otras polis, los esclavos, las mujeres, ¿no? Eran los únicos que podían decidir, y bueno, ellos tomaban las decisiones políticas, ¿no? en asamblea, cosa que no ocurre hoy día, a no ser que se haga un referéndum, ¿no? Es una democracia representativa la actual, ¿no? Es un gobierno representativo, es muy diferente. Claro, elegimos a unos representantes que supuestamente llevan a la práctica lo que han prometido en su programa electoral, ¿no? en sus mítines, ¿no? Entonces es algo muy diferente. La crítica que hace Gustavo Bueno es que se tiene tendencia a pensar que la democracia es el régimen político el mejor y que no tiene defectos, ¿no? Cuando realmente sí los tiene, como todos los regímenes políticos, ¿no? Entonces cuando se habla de problemas políticos, ¿no? Existe una corrupción democrática, ¿no? inherente al propio sistema, ¿no? Este tipo de charlas nos abren mucho también un camino para la reflexión, un camino también para el debate e incluso para comentar, ¿no? Sí, está bien. Todo el que quiera, bueno, escucharme esa media hora y después, a las 7 de la tarde, y después participar y exponer sus ideas y debatir sobre el tema, pues será bienvenido. Tiene que inscribirse a través de la página de la UNED, me parece, ¿no? Pero es gratuito y todo el que quiera venir, bienvenido será, ¿no? Mario, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Podemos hacer una puntuación más. Bueno, si quiere venir, pues allí estaré en la UNED el próximo martes 4 de febrero a las 7 de la tarde. Perfecto, muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy nos encontramos en el Centro Médico Estético Amparo, donde vamos a hablar del ácido hialurónico. Para ello nos acompaña el doctor George. ¿Qué tal, George? Y la propia Amparo, que ya ha experimentado más de una vez este tratamiento, está encantada y vamos a volver a proceder con este tratamiento en el cual vamos a ver esos resultados visibles desde la primera aplicación. Lo primero, ¿en qué consiste el ácido hialurónico? ¿Qué es? ¿Y qué resultados podemos obtener aplicándonoslo? Doctor. El ácido hialurónico es un componente natural de nuestra piel, ¿vale? Que generamos nosotros también, pero luego con el estrés, por los años también cada vez generamos menos y así aparecen las arrugas. Nosotros en medicina estética solemos utilizar el ácido en forma de gel aplicando en la zona afectada.
En este caso vamos a aplicar en el código de barras, aquí en esta zona, donde tenemos unas pequeñas arruguitas localizadas. Es el propio gesto, bueno, también de ahí... El propio rictus. Propio rictus, que, bueno, hay gente que cuando habla gesticula mucho, por ejemplo, y por los propios gestos, la piel al final se parte y aparecen esas arrugas. También hay una categoría de la gente que fuma y lo mismo, por el propio gesto, pues la piel se parte y aparecen arrugas. Entonces, para cada zona tenemos un ácido hialurónico diferente. La diferencia está en la densidad de ácido. El ácido que tiene más partícula da más volumen, pero es menos moldeable. Sin embargo, el ácido que tiene menos partícula es más moldeable, ¿vale? Y ese tipo de ácido que tiene menos partícula y es más moldeable, vamos a usar en esta zona porque es una zona móvil, ¿vale? Y para que no dar volumen a esta zona, porque aquí no necesitamos ganar volumen, pero sin embargo necesitamos rellenar esas arrugas y dar más elasticidad a la piel. O sea que vamos a ver una piel visiblemente más hidratada y mucho más luminosa, porque al desaparecer esas pequeñas arruguitas vamos a notar la diferencia desde el primer tratamiento. ¿Cómo vamos a aplicar este tratamiento de ácido hialurónico, doctor? Normalmente el ácido hialurónico, aplicar el hialurónico no es doloroso, no molesta, no duele. Pero hay zonas bastante sensibles como el labio y el código de barras. Ya que vamos a tratar el código de barras, vamos a aplicar la anestesia en la zona, ¿vale? Con la misma anestesia que dentistas, para hacer un bloqueo de la zona para que no note ninguna molestia, ¿vale? Hacemos 2 pinchazos con la anestesia y en 2-3 minutos ya tenemos la zona anestesiada, por lo tanto ya podemos proceder el tratamiento. ¿Puedes contarlo? Vale, entonces aplicamos aquí un pinchazo donde tenemos el nervio para anestesiar toda la zona, ¿vale? La anestesia infiltramos lentamente para que no moleste al paciente. Luego masajeamos un poquito esta zona y con ese pinchazo hemos anestesiado toda esta zona. Ahora con otro pinchazo tratamos la otra parte. Después de aplicar la anestesia tenemos que esperar unos minutos para que haga el efecto. Es algo inmediato, y a diferencia de la crema anestésica funciona mucho mejor, ¿vale? Porque es una zona muy sensible, por lo tanto los pinchazos, si no aplicamos anestesia, duele bastante, ¿vale? Después de poner la anestesia, es recomendable poner algo de frío para que la zona no se inflame. Y luego, después del tratamiento, en la misma tarde, al día siguiente, también habría que poner unas compresas frías o un bloque de hielo o algo así, ¿vale? Con Amparo vamos a trabajar con una cánula que, a diferencia de aguja, no deja hematomas. Es muy importante porque nadie quiere hematomas, nadie quiere moratones. Todo el mundo quiere estar presente al mismo día. O sea, si pinchamos con una aguja es muy probable que salgan hematomas, porque bueno, si hay un vaso superficial lo puedes evitar, si hay un vaso interno, al pinchar con una aguja sale hematoma, pero sin embargo con una cánula, ya que no tiene la punta, no hace daño, empuja las venitas y aparta y no hace hematomas. El hialurónico que tiene más partículas más grandes dura más y el que tiene más pequeñas dura menos. En principio lo que aplicamos aquí en el código de barras suele durar entre 10 y 12 meses. Depende de cada persona. Y cuando hablamos de la duración, quiere decir que 50% después de un año, 50% del producto todavía sigue ahí. Entonces, cuando pasa un año, va a estar mejor de lo que está ahora, pero no va a estar tan bien como después de terminar el tratamiento, ¿vale?
Lo bueno que tiene el hialurónico es un efecto, es algo inmediato, enseguida lo notas, y luego por el tiempo, en una semana más o menos, mejora todavía más, porque capta agua y asienta todavía mejor en la zona. Bueno, pues nada, vamos a poner la canulita y empezamos. Un pequeño pinchazo aquí en la zona y empezamos a rellenar. No sé si se ve en la cámara cómo ya hace el efecto. Con esa cánula intento apartar un poquito la piel para dejar ahí depositar el hialurónico. Ahora masajeamos un poquito la zona. Estupendo. Y así ya terminamos con esto, esta parte. Después de haber puesto el ácido, es recomendable echar un poco de crema y masajearlo y moldearlo bien. Las arrugas que están muy marcadas, por ejemplo el hundimiento, se puede ir rellenando uno por uno, ¿vale? Pero ahora mismo, por ejemplo, se nota ya la mejoría comparando una parte con la otra. Hacemos lo mismo para otro lado. Doctor, ya estamos prácticamente terminando. Ahora estás aplicando esta crema que sobre todo va a desinflamar la zona y desinfectar. Es básicamente para que no salga hematoma, por si acaso, suelo aplicar el Trombocid y también mejora la inflamación, baja la inflamación. Luego le ponemos un poco de hielo, ¿vale? Y con eso ya... Sí, sí, Amparo dice que está perfecta, ya lista para salir. Y además lo bueno de esta aplicación, de este tratamiento, es que prácticamente desde que te lo aplicas hasta que sales no han pasado casi ni 15 minutos.
O sea que es un tratamiento inmediato, resultados muy visibles, resultados muy naturales. Como decía Amparo, hay que envejecer con dignidad, con un resultado muy digno, muy natural. Y ya sabéis, aquí os esperamos para que os animéis vosotros, también cada uno pues aplicado a la zona que pues, más problemática tengan o que ellos deseen. Porque tenemos que decir que cada vez hay más hombres que se están haciendo este tratamiento. Así que lo dicho, os esperamos aquí en el Centro Médico Amparo. Un placer haber visto este tratamiento en directo, así que vosotros sois los siguientes, os esperamos. Es más, el próximo programa también, hoy hemos visto que hemos hablado de ácido hialurónico, pero en el próximo programa vamos a hablar sobre vitaminas, ¿no? Vitaminas para aplicar a nuestra piel, pieles prácticamente jóvenes, que aproximadamente oscilan entre los 30 años hasta los 40, ¿no, doctor? Efectivamente, porque hay tratamientos para la gente que ya tiene hundimiento, ya tiene arrugas, ya tiene la piel algo envejecida, y hay tratamientos para la gente que quiere prevenir todo esto, porque la gente que se cuida a lo largo de su vida, al final cuando llegan a 60, 70 años, se nota la diferencia comparando con la gente que no ha hecho ningún tratamiento. Entonces, bueno, hay tratamientos que, por ejemplo, como tú bien dijiste, como vitaminas, bueno, llamamos vitaminas, pero en realidad contiene unos 40 minerales de vitaminas y el ácido hialurónico con bajo peso molecular para que capte agua, que no da volumen, pero hidrata muy bien la piel en profundidad, ¿vale? Donde no llega ninguna crema hidratante. Por lo tanto, en el próximo episodio, y en este caso me pondré yo en manos del Dr. George, así que no os lo perdáis, os esperamos. Y seguimos con más temas de actualidad. Mañana tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Museo de la Radio la presentación del libro digital Eladio Bello Voces. Para ello nos acompaña el escritor Fernando Bello. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un placer compartir contigo estos minutitos porque yo creo que merece la pena ensalzar la figura de este soldado español que además fue repatriado y tiene una historia muy interesante. Estuvo prisionero en Rusia, para que os hagáis la idea de qué vida tan intensa y qué dura. Sí, realmente muy dura. Bueno, es un soldado que estuvo en la guerra civil por su reemplazo, que estuvo en el frente de Aragón, que después marcha voluntario en el primer reemplazo de la División Azul, está allí año y pico en Alemania, tiene unas experiencias muy duras, después vuelve voluntario una segunda vez, se reincorpora otra vez a la División Azul, se pasa a los rusos, en la Segunda Guerra Mundial, deserta, y se pasa a los rusos y después queda prisionero durante 11 años en los Gulag, hasta 1954, en que es repatriado a España en el Semiramis, con el resto de prisioneros que estaban en Rusia. Claro, si nos hacemos la idea, esa época, la dureza que había, ¿no? Y sobre todo siendo prisionero, tenían que ser unos años dignos de relatar, ¿no? En este libro digital nos vamos a encontrar auténticas anécdotas que para muchos de nosotros parece que están encontradas, que son parte de una película, pero realmente esto ha ocurrido, esto es totalmente verídico, ¿no? ¿Y qué es lo que normalmente le suele llamar la atención, ¿no? a la gente cuando lee el libro? Bueno, a ver, en los Gulag, en Rusia, hay que pensar que Stalin llevó a los Gulag a millones de rusos y que se cifra en más de 18 millones el número de rusos que murieron en los campos de concentración. Allí estuvieron también los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, italianos, alemanes, búlgaros, españoles. El número de muertos, sobre todo, por ejemplo, entre italianos y alemanes, fue elevadísimo. Los españoles sobrevivieron mejor. ¿Sí? ¿Y eso a qué se debía? Pues no lo sé, eran muchos menos y entonces pues quizás estuvieron agrupados en otra zona, pero bueno, murió mucha gente. Los Gulag, cualquiera que conozca los libros de Solzhenitsyn o cualquier estudio, sabe que fueron auténticos campos de trabajo muy duro, donde la muerte no contaba, ¿no? Entonces, Eladio está en estos Gulag, pasa por diversos campos y logra sobrevivir. Es un hombre posiblemente muy inteligente, con poca formación, pero muy inteligente, muy capaz de sobrevivir en situaciones adversas, y como otros españoles, la Cruz Roja negocia su repatriación pues hacia 1954 y los traen a España. ¿Cuál es el trabajo que para Eladio
era el más duro y que realmente también le hizo forjarse ese carácter mucho más fuerte y, claro, un estratega. Bueno, a ver, los españoles en los campos de concentración rusos destacaban precisamente por su capacidad de resistir al sistema. Se pusieron en huelga de hambre varias veces, hacían huelgas contra contra las propias autoridades del campo, y hubo situaciones muy duras. Por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre que en la isla de los 70, que es uno de los destinos donde está Eladio, allí las condiciones eran extremas, allí murió muchísima gente, sobre todo finlandeses, había prisioneros y había gente libre trabajando, y entonces cito la isla de los 70 porque Juan Manuel de Prada ha escrito una novela sobre esa fase del cautiverio, y alguien que quiera leerlo pues lo tiene a disposición para entender qué duro era aquello, ¿no? Y cómo vivían esta gente. Es que nos podemos hacer la idea. Sí, claro. Luego trabajaban en muchas más cosas. Bueno, ahí en la isla de los 70 trabajaban alimentando una central hidroeléctrica con leña que se sacaba del río, que venía pues desde bosques muy lejanos. Pero estuvieron en minas de carbón, en minas de oro, trabajando pues congelando pescado en la zona de Alaska, en fin, trabajos había de todo tipo. Pero bueno, Eladio y otros muchos españoles, lo que llama la atención de ellos es que eran capaces de ponerse en huelga de hambre contra el régimen, sin miedo a que los fusilaran ni que les pasara ninguna cosa, porque eran gente muy desesperada, que ya no contaban con volver a España. Sí, y que esa desesperación. Claro, lo que pasa es que, bueno, Eladio escribió estas memorias cuando era un hombre ya mayor, murió con 61 años, entonces escribió las memorias porque no encontró quien se las escribiera, y entonces faltan muchas cosas, es una lástima. Yo creo que la pérdida del testimonio de este hombre, de que alguien hubiera hablado con él, lo hubiera entrevistado, la pérdida es enorme, pero bueno, lo que cuenta es lo que publicamos, con la intención de darlo a conocer y de entrar en un tema que está hoy muy en auge, porque hay mucha gente estudiando el tema de la División Azul, y es una visión más de un soldado, no de un mando ni de un teniente, que son las que normalmente tenemos. Totalmente cierto, ¿no? Claro. Y además que la fase de documentación ha tenido que ser complicada y dura, ya que me estabas comentando, ¿no?, que teníais testimonios de hasta aquí, o sea, muy limitados. Entonces, esa fase de documentación es muy complicada. Aparte de lo que tú aportas en el libro, ¿qué otros elementos te han facilitado esa investigación? Bueno, a ver, él escribe sus memorias. Sí. Aparte, en el archivo militar de Ávila existe un expediente, más o menos, con la mayor parte de la información que se conserva de Eladio. Después hay publicados pues más de un centenar de libros de gente que estuvo en la División Azul. Nadie cita a Eladio, normalmente, porque es un soldado, pero a veces aparece alguna referencia, y entonces, a partir de la lectura de todos esos libros, pues vas sacando alguna información. Luego fue juzgado, cuando volvió aquí, ya te he dicho que desertó. Y Eladio es un desertor que deserta además por amor. Eladio llega a Rusia, se enamora de una mujer, tiene un hijo con ella y vuelve a la División Azul con la idea de quedarse en Rusia. Deserta, y entonces él cuenta esa historia y, claro, es juzgado cuando vuelve a España. Todo el proceso del juicio, que empieza en el año 43, cuando él, digamos que desaparece en la frontera, el 5 de abril del año 43, hasta que vuelva al 54, todo el juicio sigue abierto. Y se van haciendo las diligencias oportunas, hasta que en el 54 se vuelve a reabrir, y bueno, al final ya le dan por absuelto, y él puede reincorporarse a la vida civil en España. Pero bueno, hay mucha documentación en el juicio, y después, pues mucha documentación que se busca por otras fuentes, la mayoría de las veces sin éxito, porque, por ejemplo, en Eladio hay una fase de su vida. Él estuvo en el ejército español, pero después fue a Marruecos, porque él pertenecía al batallón Ceuta, y allí estuvo un tiempo. Se supone que incluso en la Legión Francesa pasó de una a otra y tuvo muchas aventuras allí. Claro, tú vas a los archivos de Ceuta, de Melilla, buscas información y no hay nada, ¿me entiendes? O sea, se ha perdido mucho. Y él contaba muchas anécdotas, pero claro, eso no lo puedes incluir en unas memorias que pretenden ser rigurosas, porque no hay
O sea, no me las contó él, las contó él a otras personas que te las cuentan a ti. Y claro, eso no vale. Y eso no vale porque es poco fiable. Pero bueno, se busca material pues, a través de todas estas fuentes y de algunas más, claro, desde el boletín oficial hasta otras instancias. Una vida intensa, muy interesante, y mañana no nos podemos perder esta presentación. Bueno, esperemos que no. Desde luego que no. Vamos a recordar a partir de las 7. A partir de las 7 en el Museo de la Radio. Y después todo el mundo que quiera leer las memorias de Eladio, que son muy breves, las tiene disponibles en un formato digital en la página web del Instituto de Estudios Bercianos. Y nada, a ver si aportamos un poquito más de información a la historia de estos divisionarios. Desde luego que sí. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nosotros seguimos con más contenidos y en este caso, ya para finalizar nuestro magazine, lo hacemos con el Rincón de la Ciencia. Y para finalizar lo hacemos con nuestra sección estrella, el Rincón de la Ciencia. Y en este rinconcito del Bierzo intentamos pues cumplir retos, ¿no? Y nuestro reto es no vencer de una forma muy negativa el lunes, porque parece que no, hay veces que el lunes acaba con nosotros. Bueno, el tema que traigo hoy a lo mejor sí, tampoco es muy alegre. Sí, ya hay veces que esto es como si fuera el fin del mundo, madre mía, el principio de la semana. Porque como estaba así con griposo, medio vírico y tal, digo, bueno, vamos a hacer un cálculo a ver. ¿De China no te habrás traído nada? No, de China no estaba. Y con las noticias de China y tal, bueno, entonces vamos a calcular cuánto tiempo, a lo mejor, vamos a inventarnos un problemilla, a ver cuánto tiempo tardaría en enfermarse o contraer toda la humanidad un virus. Bueno, mortal o no. Ahí ya no me voy a meter hoy. Habrá que decir, si no... música de incertidumbre. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos aquí la respuesta. Sí, pero... bueno. Mira, una curiosidad que he encontrado hoy, que en una página web, porque esto es el número de habitantes aproximadamente que hay en la Tierra ahora, que son 7.770 millones de habitantes, ¿vale? Pero buscando por internet hay una página que se llama el reloj de la población mundial, porque es un contador, te va contando cuánta gente hay, pero a tiempo real, cuánta gente, es un poco triste, te pone cuántos están muriendo hoy en el día y cuántos han nacido en el día, entonces está haciendo un contador. Para números está genial. Esto me recuerda como en la película de Amélie, ¿no? Bueno, entonces vamos a inventarnos un problema y que quede claro que es una invención mía, que no tiene nada que ver con la realidad, porque luego si la gente va a estar ahí acojonada o algo en casa. Vale, entonces imaginaros que surge un virus mortal, venga, ya que es lunes el virus va a ser mortal, ¿vale? El virus que se va a llamar Lunis. Lunis, el virus Lunis, buen nombre, bonito nombre. Entonces, ese virus mortal, se me lengua la traba ya. Sí, es que no lo quieres ni pronunciar, porque ya solamente pronunciarlo te provoca escalofríos. Estamos de lunes. Bien, y entonces, cada hora hay el doble de infectados que la anterior, ¿vale? Entonces, es decir, al principio hay uno, ¿sí? Vale, vamos a poner, después, a la primera hora habrá 2 personas, ¿vale? Vamos a poner primera hora aquí, a la segunda hora habrá 4 personas, ¿vale? A la tercera hora habrá 8 personas, no va a estar así hasta el infinito y más allá, y esto sería el número de infectados. La pregunta es, si hay 7.700 millones de habitantes en la Tierra, ¿cuánto tiempo tardarían en infectarse todo el mundo? ¿Vale? Bueno, entonces vamos a intentar resolver ese problema. ¿Cómo lo podemos hacer? Un problema muy gordo, ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer es sacar una función matemática, ¿vale? Estás preguntando qué es una función matemática. Una función matemática es como una fórmula matemática que nos quiere representar algo de la realidad. Entonces, nosotros, como aquí se comete un clásico error en la vida diaria, ¿vale? Y entonces lo que más me interesa de este problemilla, que mucha gente, como dice que es el doble, puede pensar que esto es 2x, una regla de 3, es esto. Vale, nosotros las reglas de 3 las utilizamos en el día a día, pues si una barra de pan cuesta 50 céntimos, 2 cuestan 1 euro. Eso lo hacemos intuitivamente, pero nuestro cerebro está tan acostumbrado a trabajar en reglas de 3 que creemos que todos son reglas de 3. Entonces voy a desmitificar un poco el mito de las reglas de 3, porque yo creo que la función que nosotros vamos a utilizar es esta otra de aquí, 2 elevado a x. ¿Vale? Entonces es fácil comprobarlo, porque si decimos que la primera hora hay 2, ¿vale? Yo sustituyo la x por 2 y daría 2 por 1, que es 2. Vale, esa funciona bien. Y esta 2 elevado a 1, que es 2. Parece que son las dos correctas, pero la segunda hora sustituimos la x por 2 igual a 2 por 2 igual a 4, también da, y esta también da, ¿vale? Sin embargo, la tercera hora, 2 por 3 es 6,
y esta daría 8. Luego esta es errónea, no sé si me... Bueno, ¿Y entonces que no esta? quiero meterme mucho fregado en las matemáticas. Es vale. con sí, la que nos quedamos. Sí, vale, bien. Entonces ya nos quedamos con la correcta. Entonces ya hemos planteado el problema, ya sabemos con la sabemos cuál función que tenemos que trabajar. Importante Igual saber a qué 2 función elevadores. Vale. tenemos en esta vida. Muy importante, bueno. ¿Y qué es una función? Vale, bueno, a veces nos metemos en el rollo de los números, de las matemáticas. Una función no es más ni menos que una máquina, por ejemplo, que metemos una cosa y sale otra. Nosotros aquí vamos a meter horas, ¿vale? Y nos van a salir muertos, por así decirlo, que por lo demás más bonito. Me está quedando un problema de lunes. Nos inspira totalmente. Bueno, Sí. y personas infectadas, ¿vale? Bien, entonces, claro, nosotros si queremos saber, por ejemplo... ¿Se convierten en zombies o algo así? Sí, cuántas personas habrá infectadas a las 24 horas, lo único que tendríamos que hacer es sustituir esa X, metemos 24 horas y la máquina nos daría el número de infectados. ¿Vale? Entonces, nosotros si hacemos 24, 2 elevado a 24, ¿vale? Da este número que hay aquí, que son 16 millones de personas, aproximadamente. Aproximadamente, sí. 16,77, 10. Vale, bueno, Bien. que podemos pensar que es muchísima gente. Es decir, las primeras 24 horas, 16 millones de personas. Casi nada, ahí lo dejo, ¿vale? Pero nosotros podemos medir esto en número a lo bruto, que son 16 millones de personas, o mirarlo en porcentaje de la población. Es decir, yo tengo 16 millones que han sido infectados o están como estén, ¿vale? Pronto llegará la cura, no os preocupéis. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Pues el porcentaje de algo es la parte que yo tengo partido el total, ¿vale? Entonces, si yo hago esto entre esto de aquí, me da un 0,24%. Quiero recordar que lo tengo, no, un 0,21%. Es decir, que el primer día se ha infectado mucha gente, pero en porcentaje muy poco, ¿vale? Sí, ¿no? Sí, más o menos se entiende, ¿no? Sí, es decir, el primer día de ese virus mortal, solo el 0,21% Que parece está que infectado. solo. Vale. Es decir, una persona de cada 500, por así decirlo. Vale. Mucho o poco, no Que lo la sé. gente dice, bueno, Mientras no me toque. Bueno, entonces aquí es donde empiezan las reglas de 3, porque si digo yo, una persona de 500 el primer día, pues el segundo día tendemos nuestro cerebro, le cuesta mucho trabajar con este tipo de funciones. Entonces piensa, pues si el primer día es 1 de 500, pues el segundo día serán 2 de 500, y el tercero 3 de 500, y el cuarto 4 de 500. Y vamos ¿Vale? subiendo, Entonces, vamos subiendo. hasta los 500 días, más o menos, pues no se habrá infectado toda la población mundial. Entonces, como es un año y pico, dijimos, bah, pues ya inventarán la cura, ya nos salvamos y fiesta, como las películas estas que hay de que llega el virus mortal, viene el científico, no sé qué, se resuelve todo y todo genial. Pero no es así, porque eso es pensando en reglas de 3. Y nosotros no estamos trabajando con funciones lineales, no estamos trabajando con reglas de 3, que es un error que cometemos muy a menudo. Estamos trabajando con funciones exponenciales. Y las funciones exponenciales, que hay muchas de ellas en la vida, se llaman exponenciales porque crecen así de repente. ¿Vale? Y si hacemos el cálculo con logaritmos, que no la voy a hacer, no quiero que nadie escape. no se vayan, por favor. La última vez que dije en un sitio cerrado la palabra logaritmo, se quedó vacío. Que tiene mucho ritmo, nos vamos a quedar con eso. Pues si calculamos que para eso se utilizan los logaritmos, ahí me dio 33 horas. ¿Vale? Es decir, a las 33 horas Desaparecemos. estamos todos, bueno, me dio 32 y poco, pero redondeé a 33 horas, es decir, di media hora más de vida a todo el mundo. A las 33 horas está todo el mundo infectado. Para que es poco terrorífico. Si fuera el fin del mundo, ¿qué harías? Pues no lo sé, estaría repasando los ejercicios de matemáticas. Si fuera el fin del mundo, yo nos diría. Sí, buena qué pregunta, haría. sí. Pero sí. Trabajar no, por lo menos. No, retransmitiendo nada. En directo, el fin del mundo. Claro, haríamos un directo del fin del mundo y brindaríamos, ¿no? Por los últimos minutos que nos quedan. Yo sería positiva y esperaría a una cura. A una cura, sí. Sí. Vale. Sí, Yo creo que sí. La locura no tiene cura, pero otras cosas sí. Vale, es un dato, yo creo que es interesante porque es un dato así escalofriante que no tiene nada que ver Pero con la fijaros, realidad. Es decir, 33. esta fórmula me la he inventado yo y no tiene nada que ver porque no quiero que la gente pase miedo, vete tú a saber, ¿vale? Es decir, 33 horas sería el tiempo que tardaría todo el mundo en infectarse. Si mañana cae un meteorito con un virus mortal, por ejemplo, a las 33 horas, Chao. adiós. Así Chao, que bambino. hay que aprovechar el tiempo. Efectivamente, como dicen, tempus fugit. El tiempo vuela.
Claro que sí, por eso, como el tiempo vuela, no nos vamos a olvidar de nuestro reto, queremos seguir con nuevos retos y, por supuesto, esas respuestas originales, divertidas, las vamos a comentar ahora mismo. Vamos a recordar el reto de la semana pasada. A ver, vale, ya me acuerdo. El oso. Vale. Sí, Era un oso. es tiempo de osos, vale. de osos polares. Sí, es tiempo, además es tiempo. Entonces decíamos que teníamos un oso, ¿no? Sí. Que viajaba 1 kilómetro al sur, ¿no? 1 kilómetro al este y 1 kilómetro al norte y volvía a su punto de partida. Y la pregunta era, ¿de qué color es el oso? Bueno, entonces la respuesta es blanco. ¿Por qué blanco? Porque eso solo podría ocurrir en el polo norte. Bajaría al sur, ¿vale? Iría al este y luego tendría que volver al polo norte, es decir, solo existe en el polo norte, así que suponemos que el oso es blanco, porque solo existen osos blancos en el polo norte. Yo he visto por ahí osos amorosos y todo en las respuestas, así que... Y de todo que nos hemos encontrado. Pero me encanta, porque yo creo que lo bonito de todo es que estos retos tienen creatividad. Y así es, por supuesto. Bueno. Siempre hay una dualidad en todas las cosas. Pero tenemos nuevo reto. Reto que tenéis que apuntaros para esta semana y contestarnos a nuestras redes sociales. Vamos allá, Sergio. Vale, el primer dato es muy importante. En el año 2020, ¿cuántos meses tienen 28 días? En el año 2020, ¿cuántos meses tienen 28 días? Eso es. Ya se me enciende la bombilla. Ya, vale, pues ese es el reto. Yo creo que es sencillo, ¿eh? Hoy me he portado bien, ¿o no? Hoy te has ¿O no? Bueno, que nos encanta. Hombre, ya que dice este problema tan triste, pues hoy digo, el reto un poco más alegre, ¿no? Pues sí, ahí queda dicho. A través de nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales Twitter y Facebook, y que es la hora de cenar, ¿eh? Así que si fuera el fin del mundo yo me comería una hamburguesa con patatas extra de carne. Y hasta aquí podemos leer. Un besazo gigante, que mañana nos vemos otra vez. Chao.